Para empezar este video vamos a ver primero a qué sitio había llegado y más adelante ya veremos cómo había sido el trayecto hasta aquí. El día de hoy por fin pude ver esta ciudad que tenía muchas ganas de conocer. Kotor, situada en una posición privilegiada al final de una preciosa bahía, es una antigua villa medieval amurallada en Montenegro. La bahía de Kotor es un impresionante fiordo que se adentra unos 28 kilómetros en la tierra, rodeada por montañas. Orgen al oeste y Lofven al este. Esta joya natural ofrece vistas panorámicas y una costa total de 107 kilómetros. El estrecho de Perish, la sección más estrecha, mide solo 340 metros de ancho. La ciudad de Kotor, que le da nombre a la bahía, es el único patrimonio mundial de Montenegro y sus calles y murallas te transportarán a la época medieval. Sus callejuelas empedradas te llevarán a rincones llenos de encanto como iglesias, plazas y palacios venecianos. Además, su influencia veneciana es notoria, lo que la hace más atractiva. Si visitas Kotor, no te pierdas los miradores con vistas panorámicas de la ciudad y la bahía, así como la Puerta del Mar, una de las entradas principales al centro histórico. Pues dejo Podgorica, la capital de Montenegro. Es una capital un poco aburrida a mi gusto. No le vi así mucha actividad, Casi no salí del hostel. Solo salía para ir a comprar agua o comer algo. Ahora mismo a las 8 de la mañana ya hace 29 grados de calor. Así que se va a ir incrementando conforme pasen las horas. Y eso sí, tengo que llegar antes de las 12. A partir de las 12 no puedes andar en la carretera, te quemas. Yo tengo los brazos pero negros, y no es del pelo. Que va, está fatal esto. Es mucho calor. Pues ahora mismo, como no tengo datos en el móvil, no tengo internet, que no quise coger aquí una tarjeta SIM para estar nada 2 días. Y me puse una aplicación nueva que se llama el Maps.me, que por el momento no me está gustando nada porque está más complicado de manejarla. La más fácil es el Google Maps. Esa está, vamos, sencilla de todo y muy eficiente. Vale, pues ya me pasé. Hablando del Maps.me, fíjate, ya pone una curva, que haga la curva. Me cago en 10. Claro, porque este no avisa. El Google Maps sí que te manda mensajes de voz. Ahí parece que hay un centro comercial bastante grande. Big Fashion. De vez en cuando me gusta ir a los centros comerciales porque encuentras de todo en un único sitio. Encuentras lo que necesites: ropa, instrumentos, comida, y suele estar muy bien de precio siempre todo. Está chulo, Pues justo estoy aquí en lo alto de la montaña esta, y por ahí toda esa zona debe ser la costa de Kotor, si no me equivoco. Estoy muy cerca ya. Aquí queda Tivat y Budva. Esa es la playa. Tremenda playa que tienen. Y está abarrotada de gente, tío. Y la gente en el agua bañándose. No me extraña con este calor. Lo malo que aún no tengo el hostel para hoy, Tengo que buscarlo cuando tenga datos de internet. Que encuentre un wifi por aquí cerca. Hay que buscar el hostel. Y puede ser o para la parte de allá, para la parte de... Ahí alquilaban apartamentos, pero son carísimos. Aquí un apartamento te vale 50 pavos o más. Hello,
What's the price? Apartman. Koliko? Noć jedna. Koliko? Sí, sí. Koliko? How much? How many days stay here? One day. Jednu noć. Ajmo. 5. 5 euros. 50 euros. 50. Okay. Yeah. Klima, sve. Internet, klima, sve. Is for that? For there? Da gledaš? Da gleda, imam tamo jednu za noć. Later. More later. Aquí un apartamento, lo que decía, 50 pavos. Súper caro esta zona, es bastante caro. Bueno, si dejan ir 2 o 3 personas por el mismo precio de 50 euros, ya sería más equilibrado. Hay un chico aquí en el hostel que está tocando el ukelele bastante bien. Vamos a estudiarlo, a curiosear. Bueno, dejamos la moto aquí y vamos a ver la playita. Esta es la playa que aún no sé el sitio. No, acabo de llegar y no sé la ciudad, cómo se llama esta. Sé que queda al lado de Kotor y flipa con la playa como está. Está hasta arriba de gente, no se cabe. Esta playa suele estar bastante concurrida debido a que se encuentra justo en el centro de la ciudad de Benichi y la verdad, al no ser demasiado grande, se llena con facilidad. En cambio, si quieres más tranquilidad, hay otras playas algo más lejanas y sin tanto turisteo. Además, estando justo en temporada alta de verano, es una playa bastante popular y tiende a estar concurrida. Siempre hay gente que le gustan las playas tan animadas, por lo que es normal ver a muchas personas disfrutando del sol y del mar. Pues para pedir un café por aquí, por esta zona, hay una palabra mágica que es café macchiato y te entienden perfectamente. Es del italiano y se entiende tanto en Italia como en Albania y ahora en Montenegro. Es el café este cargado. Bueno, estamos viendo una carta que hay aquí en un bar de la playa y tenemos la opción más económica, sándwich de queso de pollo en casi 6 euros. La opción cara ya sería como un filete, un bistec, y ya cuesta 20 euros. Bueno, pues llevo esperando todo el día en el hostel para ir a Kotor, porque hacía mucho calor antes. Había 2 turcos bailando en el hostel, súper animados, que vamos, nos animaron a todos a bailar allí. Una pasada. Este es un baile típico turco. El chico del medio es bailarín profesional, de Turquía. Y la chica es de Finlandia. Muy simpáticos los turcos son, Después había la chica esta finlandesa, también era muy animada. Había también, que me sorprendió mucho, una chica de Ucrania, pero no estaba muy animada la chica porque se tenía que ir hoy a las 10 de la noche para Ucrania
Y resulta que tenía que ir en bus y eran 25 horas de viaje. Entonces la chica estaba descansando cómodamente en su cama. Y claro, se tenía que ir en bus porque por ese tema de la guerra, que no están permitidos los vuelos en avión. Entonces la gente de allí, si se quiere desplazar, tiene que ir en bus. Este es el túnel para llegar a Kotor. Y resulta que ahí pusieron unos ventiladores enormes para aspirar el aire o que circule el aire por aquí. Pero es que hacen un tremendo ruido que no te dejan escuchar nada. Es muy fuerte. Pues nada, estoy buscando por un buen sitio para grabar el dron, pero no encuentro, ¿eh? Este está regular. ¿Qué pasa? Que ahora se ve todo muy oscuro ya. Pues no tengo mucho tiempo más. Es que como no estés cómodo grabando, mal asunto ya, ¿eh? Vaya sitio, ¿eh? Se ve impresionante el sitio, tío. Kotor está muy bien.